Esa Nochebuena, la nieve cubría todo Vermont como un manto blanco. En la mansión brillantemente iluminada, el sonido de las risas y las copas de vino chocando se mezclaba con la música y las conversaciones superficiales. Mis padres, mis tíos y tías celebraban su fastuosa fiesta anual. Hablaban de trabajo, de nuevos contratos, de regalos costosos, pero ni una sola persona mencionó a mi abuelo. Entonces, entre la densa cortina de nieve, el viejo camión de mi abuelo se detuvo frente a la casa. Bajó con su abrigo de lana descolorido, sosteniendo una pequeña bolsa de regalo en la mano. Sonreía. Caminó despacio y tocó la puerta con suavidad, como quien aún cree que será bienvenido. Pero en lugar de abrazos cálidos, lo recibieron miradas frías y rechazos educados, tan ligeros como una brisa, pero cortantes como un cuchillo. Yo observaba la escena desde el interior, paralizado. Nadie en esa casa sabía que el regalo que llevaba aquella noche sería el último obsequio que haría a la familia, un regalo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Hola, mi nombre es Adriel Holloway, y hoy voy a contarte la historia de mi vida. Tengo 28 años y vivo en Burlington, la ciudad más grande de Vermont. Soy ingeniero de software y desde afuera, cualquiera diría que llevo una vida estable, incluso exitosa. Pero la verdad, como casi siempre, es mucho más complicada. Algunos días siento que mi vida se parece al código que escribo, precisa, eficiente, pero sin alma. Nunca he sido de los que muestran fácilmente sus emociones. Tal vez por eso elegí esta profesión, la programación, un mundo donde todo obedece a la lógica y a las reglas. Suelo llegar temprano a la oficina, comprar un sándwich del dispensador automático y pasar horas frente a la pantalla, escribiendo líneas de código hasta que las luces del edificio son lo único que queda encendido, pero no siempre viví así. En mis recuerdos, la vida alguna vez fue tan vibrante como la luz del verano filtrándose entre los arces de Maplewood, un pequeño pueblo escondido en el corazón de Vermont. Allí vivieron toda su vida mis abuelos, Aldo y Emmy Holloway, y allí pasé los días más hermosos de mi infancia, aquellos veranos en los que todo era simple, cálido y lleno de significado. Mi abuelo Aldo era un hombre extraordinario. A sus 80 años aún conservaba la fortaleza y el porte de un veterano que había caminado por la delgada línea entre la vida y la muerte en la guerra de Vietnam. Pero aquella guerra no lo endureció ni le arrebató la ternura. Al contrario, le dio una calma profunda, como si hubiera visto tanto dolor que ya nada trivial pudiera afectarlo. Amaba la sencillez, valoraba lo auténtico. Después de retirarse del ejército, abrió un pequeño taller de carpintería detrás de su casa de madera en Maplewood. No era un gran taller. Apenas un banco de trabajo, unas estanterías y algunas herramientas viejas, pero para mí era un mundo mágico. Cada verano, mis padres, Aiden y Patricia, me enviaban a pasar las vacaciones con mis abuelos. Aún recuerdo la emoción de cada llegada, cuando el coche avanzaba por el camino de grava que conducía a la casa. El aire olía a hojas de arce, a madera recién cortada y a té de canela. El abuelo Aldo me esperaba en el porche, con su cabello plateado brillando al sol y esas manos ásperas que siempre me saludaban con una sonrisa. «Bienvenido de nuevo, Adriel», me decía, con una voz cálida y profunda, como el crepitar de la leña en el fuego. Esos días en Maplewood fueron los días en que realmente viví. Cada mañana acompañaba al abuelo al taller, donde me enseñaba las cosas más pequeñas, como elegir una buena pieza de madera, cómo sostener el martillo para clavar recto, cómo pintar de manera uniforme para que el color luciera como un cuadro. Cada pieza hecha a mano lleva el alma de quien la crea, solía decirme, con los ojos iluminados mientras el trozo de madera tomaba forma bajo sus manos. A mis 8 años no comprendía del todo el significado de sus palabras, pero me encantaba verlo trabajar. Me fascinaba la forma en que ponía cuidado en cada detalle, como si cada silla o estante fuera una historia que contaba a través de la madera. Mi abuela Emmy era el complemento perfecto para él, una mujer amable, de cabello plateado recogido con pulcritud en la nuca. Siempre estaba ocupada en la cocina preparando galletas recién horneadas o té de canela. A veces se asomaba al taller con una bandeja de panecillos, sonriendo al vernos concentrados. «No dejes que el aserrín le caiga en la cara a mi nieto, Aldo», decía entre risas, con un tono juguetón, como si el mundo entero existiera solo para los dos. Las tardes en Maplewood eran mis favoritas. Nos reuníamos alrededor de la chimenea, cuya luz dorada llenaba la casa de una calidez indescriptible. El abuelo contaba historias de la guerra,
no relatos heroicos, sino memorias sencillas de sus compañeros, de noches heladas en Vietnam o de aquella vez que recibió una carta de la abuela desde casa, ella, sentada a su lado. Cosía o tejía, y de vez en cuando lo miraba con ternura, como si cada palabra suya fuera un recuerdo que quisiera guardar para siempre. Yo me recostaba en la alfombra vieja, escuchando, y me sentía transportado a otro mundo, donde la guerra, la pérdida y el amor se entrelazaban en una melodía tan épica como suave. Cada vez que obtenía buenas calificaciones en la escuela, el abuelo tomaba un pequeño trozo de madera, tallaba mi nombre con su cuchillo afilado y lo colgaba en la pared del taller. «Para que recuerdes, Adriel», me decía, «que has hecho cosas de las que puedes estar orgulloso». Aún puedo imaginar aquellas tablitas colgando de la pared polvorienta, cada una representando un recuerdo, una palabra de aliento suya. Para mí, él no era solo mi abuelo. Era un símbolo de paz. Pero ahora, sentado en mi apartamento frío de Burlington, entiendo que aquellos veranos quedaron muy atrás. Existen solo en mi memoria, como viejas fotografías desvaídas por el tiempo. No sé cuándo ocurrió, pero dejé que mi abuelo, el hombre que me enseñó a amar la simplicidad y lo verdadero, se desvaneciera en un rincón olvidado de mi vida. El trabajo, las líneas de código, las noches interminables frente a la computadora, me alejaron de Maplewood, del taller, de él. Me repetía que estaba ocupado, que lo llamaría el fin de semana, que pronto lo visitaría, pero esas promesas, como las virutas de madera en el suelo del taller, fueron barridas por la corriente implacable del tiempo. Esa noche, mientras la luz de la luna se reflejaba sobre el lago Champlain, volví a pensar en él, en sus ojos tranquilos, en sus palabras sobre el alma que habita en cada pieza hecha a mano, y me pregunté, en las líneas de código que escribo cada día, ¿dónde he dejado mi alma? ¿O me he convertido en una máquina perfecta, pero sin corazón? Esa pregunta pesaba sobre mi pecho como una tormenta silenciosa que se aproxima, trayendo consigo presagios que aún no podía nombrar. Cerré los ojos y los recuerdos me arrastraron 7 años atrás, cuando tenía 21, el año en que mi mundo, y el de mi abuelo, cambió para siempre. Ese fue el año en que mi abuela falleció. Un derrame cerebral se la llevó tan rápido que nadie tuvo tiempo de prepararse. Aún recuerdo el día en que mi padre me llamó, con la voz temblorosa, muy distinta a su habitual tono severo. «Adriel, tu abuela ha muerto», dijo, y yo quedé inmóvil en mi dormitorio universitario, mientras el teléfono resbalaba de mis manos y caía al suelo con un golpe seco. El funeral se celebró en una pequeña funeraria de Maplewood, cuyas paredes de madera parecían absorber la tristeza. Solo asistieron algunos viejos amigos de mis abuelos y los vecinos más cercanos. Formaban un círculo silencioso, con rostros cansados, apretones de manos y condolencias susurradas. El abuelo Aldo permaneció junto al ataúd, con las manos entrelazadas y la mirada vacía, como si la mitad de su alma se hubiese ido con ella. Yo estaba a su lado, sin saber qué decir. La garganta se me cerraba por completo. Solo pude poner una mano sobre su hombro, esperando que mi presencia le dijera lo que las palabras no podían, pero nada podía llenar el vacío que ella había dejado. Desde ese día supe que, para mi abuelo, la mitad de su mundo había desaparecido. La casa de madera en Maplewood, antes llena de risas, del olor a pan recién horneado y té de canela, se volvió fría y silenciosa. Todo permanecía exactamente igual que cuando ella vivía. El sillón desgastado donde tejía, su foto enmarcada sobre la mesa, el pañuelo bordado aún sobre el sofá. El abuelo no podía tocar nada, como si mover un solo objeto significara borrarla por completo, pero la verdad era que ella ya no estaba, y la casa solo guardaba a un hombre de 73 años enfrentando su soledad. Aún iba todos los días al taller, aún tomaba la sierra, aún tallaba, pero podía ver que su alegría se había ido. Antes trabajaba con pasión, tarareando viejas canciones, silbando al compás del viejo radio. Ahora solo se oía el golpeteo del martillo, monótono, sin melodía. En ese tiempo, yo cursaba mi último año de universidad, absorbido por proyectos, prácticas y la presión de convertirme en adulto. Aún así, me las arreglaba para conducir a Maplewood cada fin de semana. El trayecto desde Burlington no era largo, pero cada vez que pisaba el porche de madera, sentía que regresaba a un lugar donde el tiempo se había detenido. Lo ayudaba a limpiar, a reparar el techo con goteras, o simplemente nos sentábamos a tomar té en silencio. Le contaba anécdotas tontas, como había arruinado una presentación o como casi me dormía en un examen, pero por más que intentara hacerlo reír, la soledad lo envolvía como una niebla espesa. Tras graduarme, me lancé de lleno a trabajar en Burlington Tech Solutions. Al principio, aún intentaba visitar al abuelo con frecuencia,
pero el trabajo empezó a consumirlo todo. Los proyectos, las noches de desvelo, las reuniones interminables, las visitas se fueron volviendo cada vez más raras. Pensé que un teléfono sería suficiente. Le compré un modelo sencillo, con botones grandes, creyendo que así sería más fácil mantenernos en contacto, pero el abuelo Aldo nunca fue amigo de las máquinas. Me cansan, decía, con una mezcla de frustración y ternura. Casi no usaba el teléfono. Yo le enviaba mensajes preguntando si comía bien, cómo iba el taller, y a veces respondía con pocas palabras, o no respondía en absoluto. Las llamadas, que antes eran semanales, se convirtieron en mensuales. Cada vez que escuchaba su voz al otro lado de la línea, sentía una distancia invisible, no solo los 100 kilómetros que nos separaban, sino un océano de descuido. Me culpaba, pero también me justificaba. El trabajo es duro, la vida en la ciudad es demasiado rápida, no tengo tiempo, y me convencía de que él estaba bien, allá en su casa de madera, con su taller detrás, pero en el fondo sabía que lo estaba dejando ir, como un barco que se aleja del muelle sin amarras. Y no me di cuenta de que, en el silencio de Maplewood, mi abuelo, el hombre que alguna vez fue mi mundo entero, estaba enfrentando una soledad más grande que nunca. El abuelo Aldo tuvo 3 hijos. Mi padre, Aiden, el mayor, mi tío Case, el del medio, que vivía en New Hampshire, y mi tía Ivani, la menor, que se había casado y establecido en Maine. Cuando era niño, escuché a mi abuela contar cómo los 3 solían corretear por el jardín, riendo mientras su padre les enseñaba a usar el martillo o a tallar madera, pero al crecer, cada uno siguió su propio camino, alejándose de Maplewood, de la casa donde habían crecido. Incluso antes de que la abuela muriera, sus visitas eran escasas. Mis padres, Aiden y Patricia, vivían a apenas 1 hora de Maplewood, pero estaban absorbidos por su tienda de muebles en Burlington. Esa tienda era el orgullo de mi padre, un negocio próspero que abastecía muebles de lujo a casas y hoteles. Eran habituales en recepciones y eventos sociales llenos de risas y copas brindando por nuevos contratos. En esas reuniones, cuando mencionaban al abuelo, la impaciencia se notaba en la voz de mi padre. Está viejo, pero sigue aferrado a ese taller. Se niega a cambiar, decía con frustración. Mi tío Case, en cambio, trabajaba en una gran constructora en New Hampshire. Cuando le preguntaba por el abuelo, sonreía débilmente por teléfono y decía que estaba muy ocupado, que lo visitaría pronto, pero ese pronto nunca llegó. Mi tía Ivani, la menor, llamaba en Acción de Gracias o en Navidad, siempre con tono apurado, como cumpliendo con una obligación. ¿El abuelo está bien, Adriel?, preguntaba, pero sin esperar realmente la respuesta. Después de la muerte de la abuela, esa distancia se hizo más evidente, como un muro invisible entre el abuelo y sus hijos. Las promesas de visitarlo se aplazaban una y otra vez, de una semana a un mes, de un mes a otro año. Cada uno tenía sus razones, el trabajo, la familia, la vida, pero en el fondo sabían, y yo también, que habían empezado a verlo como un vestigio del pasado. Un anciano terco viviendo en una casa vieja, negándose a mudarse a un asilo, pese a las repetidas sugerencias de mi padre. Recuerdo una noche, en casa de mis padres en Burlington, cuando escuché a mi padre quejarse con mi madre sobre el abuelo. No quiere adaptarse, dijo, con la voz cargada de frustración. Él solo se queda en esa vieja casa, sin escuchar a nadie. Mi madre permaneció en silencio, esbozando una extraña sonrisa, como si el asunto no le concerniera. Yo me quedé sentado con el plato en la mano, incapaz de tragar. Quise decir algo para defender al abuelo, pero solo bajé la cabeza y dejé que la conversación continuara. Mi padre y el abuelo Aldo siempre habían visto el mundo de manera diferente. Mi padre era pragmático, siempre mirando hacia adelante, creyendo que el éxito se medía en dinero y reputación. El abuelo Aldo era todo lo contrario. Vivía para las cosas simples, para la autenticidad. Sus conversaciones eran raras, y cuando ocurrían, a menudo terminaban en un pesado silencio. Recuerdo una vez que mi padre sugirió que el abuelo vendiera la casa de madera y se mudara a la ciudad, más cerca de la familia. El abuelo solo lo miró, con ojos tranquilos pero penetrantes, y dijo: «Esta es mi casa, Aiden. No son solo madera y clavos. Es toda una vida». Luego sacudió la cabeza, se dio la vuelta y nadie dijo una palabra más. Aún así, sabía que el abuelo amaba a mi padre. A veces, cuando lo visitaba,
Invitaba a algunos vecinos a tomar té y hablaba de mi padre de niño, de aquel Aidén que lo seguía por el taller, ansioso por aprender a tallar, o de la primera vez que atrapó un pez en el lago cercano. Cada vez que contaba estas historias, sonreía, sus ojos brillaban como si reviviera aquellos días. Pero luego guardaba silencio durante largo tiempo, como dándose cuenta de que el niño llamado Aidén ya no estaba allí. Yo me sentaba a escuchar, con el corazón pesado, sabiendo que no solo extrañaba a mi padre. Extrañaba a la familia que alguna vez se reunió, ahora dispersa como humo. La distancia no era ruidosa. No surgía de grandes discusiones ni amargas acusaciones. Surgía de mesas vacías donde el plato del abuelo permanecía solo, de llamadas telefónicas sin respuesta, de promesas de la próxima vez que nadie cumplía. Yo tampoco era inocente. Aunque traté de visitarlo, esos viajes se volvieron cada vez más escasos, arrastrados por las exigencias de mi trabajo en Burlington. Le enviaba regalos, mensajes de texto, pero sabía que nada podía reemplazar una tarde sentado con él, escuchando el golpe de su martillo en el taller. En las raras ocasiones que lograba llamarlo, preguntando si necesitaba algo, él solo se reía suavemente al teléfono, su voz cálida pero cansada. «Estoy bien, Adriel. Mientras tú estés bien, yo estoy feliz». Pero podía escuchar la soledad en su voz, como una nota discordante en una sinfonía. Me prometí a mí mismo que lo visitaría pronto, que pasaría todo un día arreglando el techo del porche, tomándote con él, recordándole que todavía estaba ahí. Pero dejé que el trabajo me arrastrara de nuevo. Dejé que las líneas de código y las noches largas ahogaran esa promesa. Luego llegó el otoño de ese año, con sus vientos fríos y el brillante dorado de las hojas de arce cubriendo el camino hacia Maplewood. Mi abuelo Aldo estaba a punto de cumplir 80 años. Recibí una llamada suya un sábado por la mañana, mientras estaba en mi oficina en Burlington, los ojos pegados a la pantalla de la computadora. Su voz al teléfono era diferente. No la habitual fatiga, sino una rara emoción, como si se aferrara a una chispa de luz en su corazón. «Adriel, estoy planeando una pequeña fiesta de cumpleaños este año», dijo, su voz crepitando como leña en la chimenea. «¿Solo la familia? ¿Podrás venir? No traigas nada, solo tu sonrisa será suficiente». Sonreí al teléfono, el corazón cálido pero cargado de culpa. «Lo intentaré, abuelo», respondí, aunque en mi mente aparecía mi apretada agenda, un proyecto pendiente, una reunión con clientes, un montón de correos sin responder. Pero su voz, llena de esperanza y alegría, hacía imposible decir que no. Sabía en el fondo que no era solo una fiesta de cumpleaños para él. Era la oportunidad de sentir de nuevo la calidez familiar, algo que había perdido desde que la abuela se fue. El abuelo Aldo llamó a cada uno de sus hijos, mi padre Aidén, mi tío Case en New Hampshire y mi tía Vanie en Maine. Me contó después, con la voz radiante, que los tres habían prometido llegar temprano con sus familias, traer regalos y unirse a él para soplar las velas. «Ha pasado tanto tiempo desde que la familia se reunió, Adriel», dijo. Escuché una fragilidad en su voz, como si estuviera depositando todo su corazón en la creencia de que esta vez todos aparecerían. En los días previos a su cumpleaños, lo imaginé en Maplewood preparándose en silencio. Lo vi barriendo la casa de madera, quitando el polvo de los viejos marcos de fotos, acomodando las sillas alrededor de la mesa del comedor. Lo vi en la cocina, amasando la masa del pastel de manzana, mientras el aroma de canela y azúcar moreno llenaba el aire, tal como hacía la abuela. Seguramente había escrito cuidadosamente tarjetas con los nombres de mi padre, tío Case, tía Vanie y todos los nietos, colocándolas en cada asiento. Lo imaginé junto a la ventana, mirando el camino cubierto de hojas, sus ojos tranquilos llenos de esperanza, esperando el sonido de los coches llegando al patio. Llegó el día de su cumpleaños, un fresco día de otoño con cielo azul y nubes blancas flotando perezosamente en Burlington. Yo corría contra el tiempo en la oficina, los ojos cansados de tanto mirar la pantalla, los dedos tecleando frenéticamente para terminar un informe. Me dijo que si terminaba temprano, podría conducir a Maplewood antes de que oscureciera. En mi mente veía al abuelo Aldo vívidamente, con su vieja camisa de franela,
de pie junto a la mesa del comedor perfectamente puesta, vela sobre el pastel de manzana, una sonrisa suave en su rostro marcado por los años. Imaginaba a la familia reunida, risas llenando el aire, cantando una antigua canción de cumpleaños y él compartiendo historias del pasado, como solía hacer junto a la chimenea. Pero el trabajo no me dejó ir. Un error inesperado en el sistema obligó al equipo a quedarse tarde, y me vi atrapado entre líneas de código y llamadas urgentes con colegas. El reloj avanzaba minuto a minuto, hora tras hora, y cuando finalmente levanté la vista, ya era completamente de noche. Casi a las 10 de la noche, escapé de la oficina, salté al auto, con el corazón pesado. El camino de Burlington a Maplewood se sentía más largo de lo habitual, cada curva aumentando mi inquietud. Me reproché a mí mismo, pero también me tranquilicé pensando que el abuelo entendería, que la familia habría llegado, que no estaría solo. Al girar en el camino cubierto de hojas hacia la casa de madera, un silencio inquietante me envolvió. No se escuchaban coches, ni luces brillando en las ventanas, ni zumbido de fiesta. La casa se alzaba en calma, con solo un débil resplandor dorado saliendo del comedor. Salí del auto, el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que algo estaba mal. Al abrir la puerta, la escena me dejó paralizado. La mesa del comedor estaba perfectamente puesta, tal como la había imaginado. Platos limpios, pequeñas tarjetas con los nombres de todos, el pastel de manzana en el centro con una vela ya consumida. Pero no había nadie. Ni mi padre, ni mi tío Case, ni mi tía Vanie. Solo el abuelo Aldo sentado al frente de la mesa, las manos entrelazadas sobre el mantel, sus ojos cansados, forzando una sonrisa al verme. «Adriel», dijo, su voz temblorosa. «Llegaste». No dije nada, solo me acerqué y puse una mano sobre su hombro. Su cuerpo era frágil, temblando ligeramente bajo la vieja camisa de franela. Nos sentamos en pesado silencio durante largo tiempo. No necesitaba preguntar qué había pasado. Las promesas de mi padre, mi tío y mi tía eran solo palabras vacías, dispersas como las hojas de arce caídas afuera. Había esperado desde la mañana hasta la noche, creyendo que solo se habían retrasado, pero nadie vino. Tomé una silla, corté un trozo del pastel frío y se lo puse frente a él. «Vamos a comer un poco de pastel, abuelo», dije, intentando mantener la voz firme. Asintió, levantó la cuchara, pero vi que su mano temblaba. Preparé una tetera con té de canela, su aroma familiar llenando el aire, pero no pudo disipar el frío de la habitación. Bebimos té, comimos pastel e intenté hablar de trabajo, de Burlington, de aquella vez que derramé café sobre el teclado de la oficina. No se rió a carcajadas, pero la comisura de sus labios se curvó levemente, sus ojos se iluminaron un instante, como un débil rayo de sol entre las nubes. Le di mi regalo, un pequeño marco de madera hecho por mí, con una foto suya y de la abuela del verano cuando tenía 8 años. «Para que recuerdes esos días», dije, con la voz entrecortada. Sostuvo el marco, sus dedos recorriendo el borde de madera, y sonrió. «Gracias, Adriel», dijo, y vi un destello de luz en sus ojos, aunque fugaz. Al salir, lo miré de reojo. Estaba en el umbral, su pequeña figura enmarcada contra la oscuridad, con la luz del comedor iluminando su rostro como un cuadro sombrío. La escena me dolió en el pecho. Ya no era una fiesta de cumpleaños. Era un encuentro con la espera, con la decepción y con un hombre resiliente que aún lograba sonreír pese a un corazón lleno de cicatrices. El camino de regreso a Burlington esa noche se sintió más largo que nunca. No por la distancia, sino por los pesados pensamientos que oprimían mi pecho. Conduje en silencio, solo acompañado por el silbido del viento por la ventana y los faros iluminando filas de árboles casi desnudos de hojas de arce. La imagen del abuelo Aldo sentado solo a la mesa me perseguía. Me preguntaba por qué nadie apareció. ¿Por qué mi padre, mi tío Case, mi tía Vanie, la gente que él llamaba familia, lo dejaron esperando en vano? Y yo, aunque llegué al final, no pude borrar la soledad que soportó durante todo el día. Tras su cumpleaños número 80, el abuelo Aldo volvió a su rutina en Maplewood. Seguía yendo al taller cada mañana, levantando la sierra,
tallando madera. Pero percibí un cambio silencioso en él, una grieta sutil e invisible que nadie, ni siquiera yo, podía ver completamente. Tal vez era que sus ojos se veían más apagados, como un fuego a punto de extinguirse. Tal vez su voz, aún cálida, era más baja, como si hubiera aprendido a guardar su tristeza para sí mismo. Lo llamaba para preguntar cómo estaba, y siempre respondía: «Todo está bien, Adriel». Pero sabía que detrás de esas palabras había un vacío que no podía llenarse. En Burlington, me sumergí de nuevo en el trabajo. Un proyecto seguía a otro. Noches largas depurando código, reuniones hasta la madrugada. Pero, a pesar del ajetreo, intentaba mantener el hábito de enviarle regalos cada fin de semana. Cajas de galletas de una panadería favorita de Burlington o mermelada de manzana que hacía yo mismo, aunque sabía que rara vez la tocaba. Incluía notas cortas. «Abuelo, este fin de semana estoy ocupado, pero intentaré visitarte la próxima semana». No respondía mucho, solo un ocasional «gracias, Adriel». «Estoy bien». Pero cada mensaje breve traía consigo una mezcla de consuelo y culpa por no estar más presente. En las raras ocasiones que tenía un respiro en medio del caos, lo llamaba. Hablábamos de trabajo, de algún compañero divertido o de la vez que casi arruiné un proyecto por no guardar un archivo. Él escuchaba, riendo suavemente por teléfono, pero podía notar que lo hacía por mí, no por él. En el fondo sabía que estaba solo, y yo era impotente para cambiarlo. En contraste con la calma de Maplewood, la vida de mis padres en Burlington se volvía cada vez más vibrante. Expandieron la tienda de muebles y diseño Holloway, firmaron contratos más grandes y asistieron a eventos sociales deslumbrantes. Mi padre, Aiden, siempre en llamadas con socios de negocios, y mi madre, Patricia, ocupada con eventos benéficos y cenas lujosas. Nunca mencionaron el cumpleaños del abuelo Aldo, como si nunca hubiera ocurrido, como si la imagen del sentado solo no mereciera su atención. Trataba de no darle vueltas, pero cada vez que los veía reír en fotos en redes sociales, una silenciosa rabia hervía en mi pecho. Durante una rara cena familiar en casa de mis padres, ya no pude contenerme. Mencioné el cumpleaños, manteniendo la voz firme. «Papá, mamá, ¿por qué nadie fue al cumpleaños del abuelo?» Mi padre pausó a medio bocado, me miró brevemente y lo desestimó. «Todos estaban ocupados», Adriel dijo con indiferencia. «Ya sabes cómo es, el trabajo no espera». Mi madre ofreció una sonrisa forzada y agregó: «Escuché que el tío Charles envió una tarjeta tarde y la tía Vanie llamó para felicitarlo una semana después. El abuelo entiende». Los miré, a las personas que más amaba, pero se sentían como extraños. Para ellos, el abuelo Aldo estaba bien porque nunca se quejaba. En su mente, su silencio significaba que todo estaba bien. Vermont entró en un invierno temprano ese año. Las calles de Burlington se adornaban con luces navideñas centelleantes, árboles brillantes y el bullicio alegre de gente hablando de fiestas y regalos. Pero en medio de la atmósfera festiva, mis pensamientos estaban en el abuelo, en Maplewood. Lo imaginaba sentado junto a la chimenea, la foto enmarcada de la abuela sobre la mesa, sus ojos tranquilos mirando por la ventana cubierta de nieve. Me prometí que este año sería diferente. Volvería temprano a casa, pasaría toda la Navidad con él y no lo dejaría solo como en su cumpleaños. Quería verlo sonreír, escucharlo contar viejas historias, traerle un poco del calor familiar que tanto añoraba. Pero no sabía que esa Navidad cambiaría todo. Burlington brillaba con luces mientras diciembre cubría las calles de blanco. Árboles parpadeantes, el tintinear de campanas en las tiendas y el bullicio festivo llenaban el aire. Pero en medio de la ciudad animada, mis pensamientos estaban en Maplewood, en el abuelo Aldo sentado en silencio en su casa de madera junto a la chimenea y la foto enmarcada de la abuela. Su cumpleaños número 80, con el pastel frío y las tarjetas sin reclamar, todavía me dolía como un cuchillo. No quería que soportara otro momento de soledad. Mis padres, Aiden y Patricia, decidieron organizar una gran fiesta de Navidad en su casa de Burlington. Querían que todo fuera perfecto. Una mesa cubierta con un mantel de seda blanca,
copas de vino brillando bajo el candelabro, un menú preparado por un chef del restaurante más exclusivo de la ciudad. El tío Case, de New Hampshire, y la tía Bunny, de Maine, estaban invitados, junto con algunos vecinos cercanos y socios de negocios. Mi madre describía con entusiasmo la lista de invitados, detallando cómo harían de la fiesta el evento del año. Pero cuando pregunté por el abuelo Aldo, mi padre respondió con brusquedad: «Su salud es débil, Adriel. Hace demasiado frío para que viaje». Su tono era plano, como si fuera una excusa obvia. Miré a mi padre, buscando en sus ojos un atisbo de sinceridad, pero solo encontré evasión. En el fondo, sabía que no se trataba de preocupación. Mi padre estaba avergonzado o simplemente no quería que el abuelo estuviera allí. Un hombre mayor, con su camisa de franela gastada, con historias de guerra y de carpintería, entre sus sofisticados invitados. Esa indiferencia no era nueva. Había ido infiltrándose en la familia con el tiempo, a través de promesas incumplidas, llamadas sin respuesta y cumpleaños ignorados. Pero esta vez me dejó sin aliento. Agarré el teléfono y llamé al abuelo Aldo. «Abuelo, ven a casa de mamá y papá para Navidad», dije, forzando un tono alegre. «Quiero que toda la familia celebre junta». Se rió suavemente por el teléfono, su voz cálida, pero con un dejo de sorpresa. «Todavía estoy bien, Adriel. Iré. Además, tengo un regalo especial para la familia». Me ofrecía conducir hasta Maplewood para recogerlo, pero se negó. «Puedo manejar solo». «No te preocupes, no quiero molestarte». Sonreí, imaginando cómo preparaba su regalo, quizás algo que él mismo hubiera hecho, como la pequeña estantería que me dio cuando me gradué. Pero, en el fondo, sentí una inquietud creciente. No quería que condujera solo con el frío intenso, pero su voz era firme y su decisión clara. No podía convencerlo de lo contrario. En la víspera de Navidad, estaba atrapado en la oficina con un proyecto urgente. El código lleno de errores me tenía atado, y a pesar de mis esfuerzos por salir temprano, el reloj pasó las 7 de la tarde. Abrí la aplicación de cámaras de seguridad de la casa de mis padres, queriendo ver el ambiente de la fiesta. La pantalla mostraba una mesa deslumbrante con mis padres, el tío Case, la tía Bunny y los invitados riendo y conversando. Las copas de vino relucían, la música navideña sonaba, pero el abuelo Aldo no aparecía. Mi corazón se hundió. Dijo que vendría. ¿Dónde está? Entonces, la cámara del porche delantero se encendió. Vi la vieja camioneta del abuelo Aldo llegar al patio, sus luces atravesando la intensa nieve. Salió con un abrigo marrón pesado, sosteniendo una pequeña bolsa de regalo. Sus pasos eran lentos pero firmes. Tocó suavemente la puerta, su rostro amable, sus ojos brillando de alegría. La puerta se abrió. Mi padre, Aiden, apareció. Se congeló al ver a su padre. La sonrisa del abuelo Aldo permaneció, pero los ojos de mi padre se tornaron fríos. «Vete a casa, papá», dijo Aiden, con voz baja y firme. «Esta fiesta no es apropiada para alguien viejo y débil. No deberías estar afuera con este clima». Me quedé paralizado frente a la pantalla. El abuelo Aldo permaneció allí, en silencio. Mi madre apareció, su actitud vacilante, pero fría. Se colocó detrás de mi padre y dijo algo con un tono suave pero cortante, como una ráfaga de invierno. «Vete temprano, papá. Hace frío. Te enfermarás. Estamos ocupados con los invitados. No es conveniente». Desde adentro, la voz del tío Case resonó, aguda e impaciente. «Papá, ve a descansar. No es seguro estar afuera con este clima». Luego la voz de la tía, cargada de burla, como si fuera una molestia. «¿De verdad, no piensas en nosotros en absoluto? Te dijimos que no vinieras». Cada palabra era un corte frío y cruel, desgarrando la frágil esperanza del abuelo. Permaneció allí, en silencio durante mucho tiempo, con las manos aferrando la bolsa de regalo, los ojos tranquilos pero llenos de dolor. Luego asintió ligeramente, se dio la vuelta y volvió a adentrarse en la nieve, su pequeña figura desapareciendo entre el blanco.
La bolsa de regalo quedó en su mano, como una promesa que nadie quiso aceptar. Su indiferencia me dejó atónito. Mi padre, que alguna vez acompañó al abuelo en el taller, riendo junto al lago de pesca, ahora cerraba la puerta a su propio padre sin dudarlo. Mi madre, que aprendió a hacer tartas de manzana con la abuela, lo miraba como a un invitado no deseado. El tío Case, que solía presumir de su padre veterano, ahora gritaba como si el abuelo fuera un obstáculo. Y la tía Bunny, la más joven, que alguna vez lo cargó sobre sus hombros entre los campos de arces, ahora se burlaba de él como si fuera un extraño. No veían cuánto se había preparado, cuánto había esperado. No entendían que no había venido solo por la fiesta, sino para recuperar un pedazo del calor familiar que había perdido hace tiempo. Llamé, con las manos temblando, pero nadie respondió. Llamé una y otra vez, escuchando solo el timbre interminable. Mi corazón se sentía aplastado. Tiré el teléfono, tomé mi abrigo y salí disparado hacia el auto. La tormenta de nieve se intensificaba, el viento aullaba por las ventanas. La nieve cubría el camino, pero no me importaba. Conduje toda la noche desde Burlington hasta la casa de mis padres, consumido por la ira y el dolor. ¿Qué les habían hecho? ¿Cómo podían tratarlo así? ¿Como a un extraño? ¿Como a un recuerdo que no merecía ser conservado? Cuando llegué, la fiesta seguía en pleno apogeo, la risa resonando desde el comedor como si nada hubiera pasado. Entré sin tocar. Mis padres, el tío Case, la tía Bunny y los invitados se sobresaltaron al verme. ¿Por qué lo mandaron a casa? Grité, con la voz temblando. Lo vi todo en la cámara. Vino, trajo un regalo, solo quería estar con la familia, y lo echaron como si no fuera nada. Mi padre se levantó abruptamente, el rostro enrojecido. Adriel, no entiendes de asuntos de adultos, replicó. Es viejo, débil. ¿Cómo podría soportar este clima? Mi madre miró hacia otro lado, fijándose en su copa de vino, murmurando algo sobre que no debería haber venido. El tío Case suspiró, gruñendo. Estás arruinando el ambiente. La tía solo negó con la cabeza, su voz fría. Adriel, estás exagerando. Fue mejor que se fuera a casa. Su indiferencia me golpeó como dagas heladas. No volvieron a mencionarlo, no pidieron disculpas, no mostraron remordimiento. La fiesta continuó con risas, brindis y conversaciones vacías sobre contratos y vacaciones. Miré a mis padres, al tío, a la tía, a mi familia más cercana, y sentí que estaba rodeado de extraños. El abuelo Aldo había puesto su corazón en esa visita, en la pequeña bolsa de regalo que traía, en la esperanza de estar con su familia. Y ellos lo rechazaron, no solo con palabras, sino con una frialdad absoluta, como si ya no fuera su padre, el hombre que había construido un mundo entero para ellos. No pude quedarme ni un minuto más en esa sala. El sonido de sus risas, la luz brillante del candelabro, el aroma del vino y la comida gourmet me asfixiaban. Me di la vuelta y salí disparado, sin mirar atrás, aunque mi padre llamara mi nombre. La tormenta rugía afuera, la nieve cubría el camino, pero no dudé. Salté al auto, encendí el motor y conduje directo a Maplewood. El camino estaba cubierto por la neblina, los faros apenas iluminaban unos metros por delante. Pero no me importaba. Solo quería estar con él, decirle que lo sentía, que aún estaba aquí, que no estaba tan solo como ellos lo habían hecho sentir. El viaje desde Burlington hasta Maplewood esa noche pareció interminable. El viento aullaba por las ventanas. La nieve se pegaba a los limpiaparabrisas y mi corazón latía con fuerza. Llamé una y otra vez, pero el teléfono solo sonaba sin respuesta. La imagen del abuelo Aldo alejándose entre la nieve, aferrando aquella pequeña bolsa de regalo, se repetía en mi mente, cada reproducción clavando dolor en mi pecho. Me culpé a mí mismo. Si no hubiera estado atrapado en la oficina, si hubiera insistido en recogerlo, si hubiera estado allí cuando llegó, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Al girar hacia el camino de grava que llevaba a la casa de madera, una luz dorada se filtraba por la ventana a través del manto blanco de nieve. La casa brillaba suavemente,
como un pequeño faro en la tormenta. Detuve el auto y bajé, mis pies pesados en la nieve espesa. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, el familiar olor a madera vieja y té de canela me golpeó, aunque ya no traía el calor de antes. El abuelo Aldo estaba sentado en su silla de madera junto a la chimenea, sosteniendo el marco con la foto de la abuela, los ojos cansados pero amables, como si hubiera aceptado todo. Su rostro, surcado de profundas arrugas y coronado de cabello blanco, parecía una pintura desvaída, sagrada y dolorosa. Me senté a su lado en silencio, incapaz de hablar. Las disculpas, las explicaciones se me atragantaban en la garganta. Él asintió levemente, como diciendo que había terminado, que no estaba enojado, solo entristecido por su esperanza. Pero vi el dolor en sus ojos, profundo e innegable, como una cicatriz que nunca sanaría. Tras un largo silencio, el abuelo Aldo dejó la foto sobre la mesa con movimientos lentos, casi reverentes. Tomó la pequeña bolsa de regalo que había traído a la fiesta. Pensé que era un regalo de Navidad, pero al abrirla solo había un papel doblado en su interior. Me lo entregó. A la luz tenue, me di cuenta de que era un testamento. Su testamento manuscrito, con letra temblorosa pero clara, notariado y firmado. Mi corazón se aceleró. Abuelo, susurré. Pero levantó una mano, indicándome que guardara silencio. Adriel, dijo con voz baja y deliberada. Una vez pensé en dividir mi herencia entre mis 3 hijos. Más de 10 millones de dólares en inversiones y acciones que he acumulado con los años. Quería que tuvieran una buena vida, como tu abuela y yo siempre quisimos. Hizo una pausa, mirando la foto de la abuela, con los ojos nublándose. Pero después de esta noche, me di cuenta de que no me necesitan. Ya no me necesitan. Sus palabras me golpearon como un martillo en el corazón. Quise protestar, decir que mi padre, el tío Case y la tía todavía lo amaban. Pero la imagen de ellos en la puerta, dándole la espalda con frialdad, me dejó sin palabras. El abuelo Aldo continuó. Esta noche solo quería traer un poco de alegría a la familia, pero no me quisieron. Y lo entiendo, Adriel, lo entiendo. Entonces, un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Me levanté y abrí para encontrar a un hombre mayor, de cabello plateado y postura ligeramente encorvada. Era Walter Green, viejo amigo del abuelo en la guerra, antes un destacado abogado de Vermont. Llevaba un maletín y un sello de notario, con expresión seria pero cálida. Aldo me llamó, dijo Walter, con voz profunda. Necesita mi ayuda con algo. El abuelo Aldo hizo señas para que Walter entrara. Este abrió su maletín, sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir mientras el abuelo dictaba. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el raspado del bolígrafo sobre el papel. El 50% de mi herencia quiero que vaya al fondo de veteranos y mayores de Vermont. Es mi manera de devolverle a la vida por dejarme sobrevivir a la guerra, sobrevivir a cada pérdida. Hizo una pausa, mirándome, con los ojos ligeramente iluminados. El otro 50% lo dejo a Adriel, porque eres el único que todavía me hace creer en el amor y la bondad. Me quedé paralizado, sin poder creer lo que escuchaba. Abuelo, no puedes, balbuceé. Pero él negó con la cabeza, con una sonrisa suave pero dolorosa. Esta es mi decisión, Adriel. No se trata del dinero, sino de que me has demostrado que aún hay alguien que entiende el valor de las cosas simples. Walter terminó de redactar el testamento, lo notarió y lo firmó, guardándolo en su maletín. Apretó la mano del abuelo Aldo. Sus miradas se encontraron en un entendimiento silencioso entre viejos camaradas de guerra. Cuando Walter se fue, la casa volvió a caer en silencio, solo el sonido del viento colándose por la puerta, cargando una sensación de sacralidad y destino. Me senté nuevamente a su lado, sin palabras. Mi corazón estaba pesado, no por el dinero, sino por el significado de su decisión, una despedida y la última lección que me dejó. Me senté allí, junto a la vieja silla de madera, la luz de la chimenea proyectando sombras sobre el rostro del abuelo Aldo, resaltando sus arrugas como los largos caminos que había recorrido. No dijo más,
Solo miraba por la ventana, donde la nieve caía silenciosa, cubriendo el camino a Maplewood. Quise decirle que no necesitaba su herencia, que solo quería que se quedara, pero sabía que las palabras ya no tenían sentido. Había tomado su decisión, no con ira, sino con una serena tristeza, como si hubiera visto todo y decidido dejarlo ir. A la mañana siguiente, la nieve seguía cubriendo el camino con una capa tan gruesa que cada paso dejaba una profunda huella. Me levanté temprano, antes de que la luz del amanecer penetrara las nubes grises. La casa de madera estaba extrañamente silenciosa, solo el crepitar de los leños en la chimenea. El abuelo Aldo seguía dormido, o eso creía, en su vieja butaca. La foto de la abuela aún en sus manos. No quería despertarlo, no quería alterar ese frágil momento. Tomé un papel de su escritorio, me senté y escribí una carta a mis padres. Mi mano temblaba mientras escribía, pero sabía que debía hacerlo, no solo por mí, sino por él. La carta fue breve. Abuelo me dejó más que dinero. Solo quisiera que pudieran entender por qué. Doblé el papel, lo metí en un sobre y añadí una copia de la primera página del Nuevo Testamento. La página con la firma del abuelo Aldo, el sello notarial de Walter Green y una nota breve, valor estimado de la herencia superior a $10 millones. Cada línea, junto con el sello notarial, era como una declaración final. No quería que mis padres, el tío Cassen y la tía Bunny, confundieran esto con un asunto de dinero. Quería que comprendieran que la decisión del abuelo era un mensaje sobre la bondad, sobre la familia, sobre los valores que habían olvidado. De camino al trabajo, pasé por la casa de mis padres en Burlington. La tormenta había amainado, pero el aire seguía cortante, como queriendo congelar los pensamientos en mi cabeza. Coloqué el sobre en la puerta, cubierta de nieve, y me fui en silencio. No quería verlos, ni escuchar sus justificaciones ni discusiones. Solo quería que abrieran el sobre, leyeran las palabras y sintieran el vacío que habían causado. Unas horas después, mientras estaba en mi oficina, mi teléfono no dejaba de sonar. El nombre de mi padre apareció en la pantalla, luego el de mi madre, luego el del tío Case, e incluso el de la tía Bunny. Vi cómo las llamadas llegaban una tras otra, pero no contesté. No quería escuchar sus explicaciones, sus reproches, ni nada que pudiera aliviar su conciencia. Quería que enfrentaran la verdad, el testamento y lo que le habían hecho al abuelo Aldo la víspera de Navidad. Quería que, por una vez, sintieran el vacío que él había soportado, el vacío que pesaba en mi pecho. Esa tarde, mientras el cielo se tornaba gris plomo, un presentimiento inquietante se apoderó de mí. No podía concentrarme en el trabajo. Las palabras en mi pantalla carecían de sentido. La imagen del abuelo Aldo de pie en la puerta de mis padres, con la pequeña bolsa de regalo, sus ojos tristes pero aún forzando una sonrisa, se repetía en mi mente. Me preguntaba si habrían ido a su casa con acusaciones, vergüenza o ira por el testamento que mencionó. Ese pensamiento me atravesó el corazón. No podía soportar que enfrentara eso solo, en esa casa fría, en pleno invierno. Agarré mi abrigo, corrí al auto, apenas recordando si había cerrado la puerta de la oficina. El camino a Maplewood era familiar hasta en cada curva, pero hoy se extendía interminable. El viento aullaba, la nieve caía de nuevo con fuerza, y con cada milla mi corazón latía más rápido, como si corriera contra algo que aún no podía nombrar. El miedo a perderlo otra vez. Cuando llegué, vi 3 autos familiares estacionados en el patio. Mis padres, el tío Case y la tía Bunny. A su lado había una ambulancia, con las luces rojas y azules parpadeando, reflejándose en la nieve blanca como cuchillas frías y afiladas que cortaban la noche. Mi corazón latía con fuerza, un escalofrío recorriéndome la espalda. Estacioné, bajé del auto, y mi aliento se convirtió en niebla en el aire helado. Las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Qué había pasado? ¿Habían venido mis padres y causado algún escándalo, dejando que todo se descontrolara? Cada paso en la nieve sonaba como un reloj que hacía eco en mi cabeza. La puerta de la casa de madera estaba abierta de par en par entré y el calor se mezclaba con un leve olor a medicinas e incienso. En la sala, mis padres,
el tío y la tía discutían. Sus voces se superponían en un caos incomprensible. Llamamos a la ambulancia, pero llegaron tarde, dijo mi padre, con un tono agudo y un hilo de pánico. Te dije que no lo dejara solo, replicó el tío Case, con firmeza. Mi madre murmuraba algo, su voz temblorosa, mientras la tía Bunny sollozaba. Nadie escuchaba a nadie. Me quedé paralizado en la puerta, sintiendo que había entrado en una escena distorsionada donde todos hablaban fuerte, pero nadie realmente lloraba. Me deslicé en silencio hacia la pequeña habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. La empujé suavemente y todo pareció detenerse. El abuelo Aldo yacía en su vieja cama, con el rostro en paz y las manos cruzadas sobre el pecho, la foto enmarcada de la abuela a su lado. Se había ido. Me arrodillé, tomando su mano, ahora fría, sintiendo la rugosidad familiar de aquellos dedos que alguna vez sostuvieron un martillo para grabar mi nombre en la madera. Las lágrimas no caían, no porque no sintiera dolor, sino porque era demasiado vasto. Un vacío hueco en el pecho que absorbía toda emoción. No sé cuánto tiempo permanecí allí. Afuera, el viento silbaba a través del marco de la puerta, mezclándose con pasos apresurados y susurros apagados en la sala. Todo se desvaneció, quedando solo yo y él. Lo miré, tan extrañamente sereno, como si hubiera seguido la llamada de la abuela, la mujer de la que aún hablaba con ojos tiernos. Y en ese momento entendí, me había dejado más que una herencia. Me había dejado una lección final: el dinero se puede dividir, la bondad no. Me eligió a mí no porque fuera mejor que nadie, sino porque fui el único que se quedó, el único que lo recordó, el que valoró lo que él había amado. La pequeña habitación estaba bañada por el tenue resplandor dorado de la chimenea. Pero el frío del invierno de Vermont parecía filtrarse en cada rincón, en cada respiración. La foto de la abuela yacía junto al abuelo Aldo como si se hubieran reunido en un sueño eterno. Quise decir algo, susurrar un adiós, pero la garganta se me tensó, dejando solo un vacío inmenso y doloroso en el pecho. El sonido de pasos apresurados desde la sala me sacó de mis pensamientos. Mis padres, el tío Case y la tía Bunny irrumpieron, con rostros llenos de pánico, pero no del tipo que nace de perder a un ser querido. Mi padre, Aiden, avanzó hacia mí, con los ojos rojos de ira, la voz temblando. Adriel, ¿dónde está el verdadero testamento? No me digas que lo engañaste para que te diera todo el dinero. Mi madre, Patricia, se quedó detrás de él, con las manos apretadas y la mirada oscilando entre miedo y sospecha. ¿Cómo lograste que cambiara el testamento así?, preguntó, su voz cortante como un filo. El tío Case intervino con tono áspero. Lo sabía, este niño siempre estaba rondando, susurrándole al oído. La tía Bunny, con una sonrisa torcida, se burló. Adriel, ¿crees que puedes quedarte con 10 millones para ti solo? No sueñes. La pequeña habitación se llenó del clamor de gritos y codicia. Nadie miraba al abuelo Aldo tendido allí. Nadie ofreció una palabra de despedida. Nadie inclinó la cabeza ante el padre y abuelo que había dedicado su vida a amarlos. Solo les importaba el testamento, el dinero, las cosas que creían merecer. Me quedé inmóvil, mientras sus acusaciones me golpeaban como granizo. Pero en lugar de ira, sentí solo una profunda tristeza. No lo veían. No veían las cicatrices de su corazón. No veían la pequeña bolsa de regalo que trajo en Nochebuena. No veían sus ojos cuando lo rechazaron. Apreté los puños, con las uñas clavándose en las palmas, pero mi voz salió extrañamente calmada. No tomé nada de nadie. Esta fue decisión del abuelo. Él eligió esto, y yo respetaré su voluntad. Ningún centavo irá a quienes le dieron la espalda. Mis palabras cayeron como piedra en un lago en calma, silenciando la habitación. Mi padre me miró, con los ojos abiertos como si no pudiera creer que me atreviera a decir eso. Adriel, tú, gruñó, sin encontrar palabras. Mi madre dio un paso adelante, con la voz temblando. Ya no eres nuestro hijo. Si te quedas con ese dinero, no esperes que lo dejemos pasar. El tío Case y la tía Bunny se dieron la vuelta, furiosos,
abandonando la habitación, dejando sus maldiciones resonando por la casa fría. La puerta se cerró de golpe, como una nota final. Me acerqué al lecho, tomé la mano áspera y fría del abuelo y bajé la cabeza. «Adiós, abuelo», susurré, solo yo podía escucharlo. «Gracias por todo». No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque el dolor era demasiado grande, como una tormenta silenciosa que arrasa toda emoción. 3 días después, organicé yo mismo el funeral del abuelo Aldo. Sin flores lujosas, sin coronas costosas, solo un sencillo ataúd de madera, como él había vivido, humilde pero digno. No vino nadie de la familia, ni mis padres, ni el tío Case, ni la tía Bunny. Solo unos pocos vecinos de Maplewood, con sus rostros curtidos y ojos cargados de pena, y sus viejos compañeros de guerra, soldados ya ancianos, vinieron a rendirle su último homenaje. Se formaron en fila, en silencio, mientras el viento del tardío invierno barría el cementerio, llevando consigo el olor a nieve e incienso. Durante el funeral, compartieron historias sobre el abuelo Aldo, el carpintero amable que arreglaba los porches de los vecinos gratis, el valiente soldado que salvó a sus compañeros, el hombre siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Un veterano, Walter Green, se puso de pie, con la voz temblorosa. Aldo no fue solo un soldado. Fue un padre, un amigo, un hombre que vivió toda su vida para la bondad. Escuché cada historia, sintiéndolo aún presente en sus palabras, en el viento frío y en el incienso que danzaba. El viento tardío del invierno azotaba el cementerio, frío pero limpio. Me quedé solo junto a su tumba, con la lápida simple pero digna, grabada con su nombre, Aldo Holloway. Comprendí, más que nunca, que la soledad también tiene su dignidad. Vivió una vida plena, no por dinero ni fama, sino por la bondad y el amor que dio, incluso cuando le dieron la espalda. Los días posteriores al funeral, regresé a Maplewood para vaciar la casa de madera del abuelo. La tarea se sintió como un ritual sagrado, como entrar en un museo de recuerdos. Todo permanecía como él lo dejó. La foto enmarcada de la abuela Emmy sobre la chimenea, su sonrisa suave congelada en el tiempo. La vieja silla de madera junto al hogar, los brazos desgastados por su toque. Las piezas de madera sin terminar en el taller, aún cubiertas de polvo, como esperando sus manos. Recorrí cada habitación, cada rincón, susurrando historias de mis veranos de infancia. El aroma del té de canela, el golpe del martillo, las risas cálidas del abuelo. La casa parecía llorar, su silencio era más fuerte que cualquier palabra. En su escritorio encontré un viejo diario de cuero, las páginas amarillentas y los bordes curvados. Lo abrí, con las manos temblorosas, y leí la última entrada con su caligrafía cuidadosa y constante. No te llevas nada al partir, excepto la forma en que amaste. Recorrí cada palabra, sintiendo su peso en el pecho. Era su último regalo, un recordatorio de que el verdadero valor de la vida no está en lo que se acumula, sino en cómo se ama. Cerré el diario, abrazándolo, y en silencio juré vivir de manera que honrara esa verdad. Decidí conservar la casa de madera en Maplewood, no para aferrarme al pasado, sino como un santuario para preservar su espíritu. Con parte de la herencia, establecí un fondo para apoyar a niños huérfanos y ancianos solitarios en Vermont, una manera de continuar la bondad que él había sembrado silenciosamente durante su vida. Quise que mi parte siguiera su legado, tocando vidas como él tocó la mía. Con los demás recursos, elegí vivir de manera sencilla, regresando a mi trabajo en Burlington Tech Solutions. Pero algo había cambiado en mí. La rutina interminable de códigos y plazos ya no consumía mi mente. Comencé a notar las pequeñas cosas, la luz de la mañana reflejándose en el lago Champlain, la risa de un colega, la cálida sonrisa de un extraño. El abuelo Aldo me enseñó a ver el alma en lo cotidiano, y llevé esa lección como una antorcha para guiar mi camino. Unas semanas después, regresé al cementerio de Maplewood. El invierno comenzaba a ceder, la nieve reducida a parche sobre el césped, dejando brotar los primeros verdes. El aire estaba fresco, llevando la promesa de la primavera. Me arrodillé junto a su tumba, colocando un pequeño ramo de flores silvestres y una placa de madera que había tallado yo mismo.
Sobre ella escribí: Aldo Holloway, el hombre que construyó más que madera. Construyó corazones. Las letras eran irregulares, mis manos no tan hábiles como las suyas, pero llevaban la verdad de quien había sido. Me senté allí, envuelto por el silencio del cementerio, y hablé suavemente, como para mí mismo. Tenías razón, abuelo. No importa lo que nos llevamos, sino lo que dejamos atrás. Comprendí que el mayor legado de una persona no es el dinero ni las posesiones, sino la bondad, la compasión y la manera en que trató a los demás mientras estuvo vivo. El abuelo Aldo construyó más que objetos en su taller. Construyó puentes entre los corazones, incluso si no todos los que amó los cruzaron. Si pudiera decirle algo al mundo, sería esto: si aún tienes padres o abuelos, visítalos. Llámalos. Toma sus manos. Di gracias mientras aún hay tiempo. Porque la familia no se mide por la riqueza. Ningún testamento puede preservar un amor que llega demasiado tarde. Aprendí esto del abuelo Aldo, no por sus palabras, sino por la forma en que vivió, las decisiones que tomó y la silenciosa fuerza que llevó hasta el final de su vida. Me levanté, mirando el cielo gris pálido, donde las nubes se abrían para dejar pasar un último rayo de luz. En esa luz sentí una paz que se extendía dentro de mí, como si él aún me vigilara, su suave sonrisa asegurándome que no estaba solo. Giré y caminé, con pasos ligeros sobre el suelo que comenzaba a descongelarse, llevando su legado conmigo, un paso a la vez.